siempre de los demás, y por lo tanto se hace terriblemente necesario empezar a hablar desde nosotros mismos. Soy auxiliar docente, pero hace muchos años estoy afectada a tareas administrativas y siempre lo urgente le gana a lo necesario. En el trajín diario uno va perdiendo la noble tarea de pensar y de pensarse. Los encuentros mantenidos hicieron tal revuelo en el pensamiento y hasta en los sentimientos. Pero también hubo un resultado positivo, darme cuenta que estaba en el lugar correcto. Si hay algo que ha atravesado mi práctica docente, ha sido el afán no solo de realizar responsablemente la tarea asignada, sino también de hacer lo mejor posible para que el otro obtenga lo que necesita. Esta carrera la empecé buscando más herramientas que beneficien el proceso de enseñanza-aprendizaje. A la escuela llegan muchas personas con diferentes dificultades y se hace necesario poder contar con la formación necesaria para afrontar y ayudar a resolver esas dificultades. Creo que cada vez debemos involucrarnos más en lo que le pasa al otro y no hay mejor lugar que hacerlo desde el conocimiento. Por ese motivo estoy buscando formarme como psicopedagoga. Qué lindo, te agradezco, Daniela. Varias cuestiones, ¿no? Por ahí, en esto que por tu trabajo, que por ahí compartimos esto de el sistema, el famoso sistema que nos normaliza y hace que por ahí hagamos las cosas de una determinada manera y si no, es como que haces mal las cosas, ¿no? O sea, el sistema no tiene que ver tanto con el aprendizaje, sino más bien con el adiestramiento. Es triste decirlo, digamos, ¿no? Porque una persona que entiende como en este proceso que vos hiciste, de esto que dijiste que me parece interesante, que por ahí te sentiste perdida, ¿no? ¡Qué bueno! Qué bueno es perderse para encontrarse, ¿no? Sí, ahí apareció el gemelo de Maxi, les aviso por si acaso. A ver, habla Maxi, a ver si ahora se te escucha del otro lado. Ahí me escuchan. Sí. Va a salir con eco, ¿no? Va a tener que... No, que estoy con unos problemas de configuración nomás. ¿Pero pudiste escucharlo, Daniela? ¿Cómo? ¿Pudiste escucharlo en parte de Daniela o te... No, sí, escuché todo sin problema. Ah, bueno, partiendo de... por el eco... Maxi, decime que... ¿Podemos hacer algo con el eco o no? Maxi quedó tildado. Ah. Ahí salió. Ahí está. Bueno, en esto que vos decías, Daniela, me encantó. La función, si tenemos que pensar una función, sería esto de generar esa inestabilidad de la seguridad, ¿no? Y esto de sentirse perdido es lo mejor que nos puede pasar en un inicio, y que nos pueda pasar lo suficiente quiere decir que verdaderamente estamos en un proceso de aprendizaje que involucra la novedad. Si no estamos en el orden de la repetición. Entonces, la vivencia, si vos viste cuando uno, a mí me pasó ahora, ¿no? Como una analogía. Yo trabajé mucho con personas en la cuestión de la dependencia, sobre todo de dependencia al alcohol o a la droga. Y sé teóricamente, entre comillas, sé lo que es el periodo de abstinencia. Ahora, yo cuando tuve que dejar la harina, por el tema de la diabetes, viví en mi cuerpo
el periodo de abstinencia, ¿no? Entonces, esto también, ¿no? Qué interesante es el que vivamos, antes de estar vivamos esto que vos viviste, la cuestión de sentirse perdido. El tema es qué hacemos con esa sensación de sentirnos perdidos. Hay algunos que se quedan en el miedo y vuelven a lo conocido, retroceden, ¿sí? Y hay otros que hacen lo que vos hiciste. Bueno, estoy perdido, pero no soy la única, estamos un grupo de perdidos, puedo comenzar a ver los cartelitos, a ver, o sea, si algunos autores, si algunos referentes me pueden ayudar a encontrar un camino o a construir un sendero. Porque la gran aventura que por ahí vamos a tener, que esa es la diferencia por ahí con un pedagogo, con un psicopedagogo o con un psicólogo educacional, que comienzan a transitar caminos, mejor dicho, comienzan a caminar y a producir senderos donde antes no había caminos. Y para esto no nos preparan. Y para eso es tan útil la reflexión filosófica. Así que... Nos preparan para la repetición. Bueno, esto que vos decís ya es, yo te digo, si esto se produjo como un impacto en tu vida, yo ya estoy contento de poder diferenciar la repetición de lo que hicimos nosotros. Entonces ahí estamos en un proceso de lo que diría nuestro amigo Freire, que utiliza Pichon Rivière, que es de enseñaje. Bárbaro, fantástico. ¿Qué preguntas tiraste, Daniela? Ahí busco y te voy leyendo que algo tiene que ver con lo que estamos hablando. Bueno, preguntas. ¿Qué pasa cuando el docente no piensa su práctica? ¡Upa! ¿Te leo todas o voy de a una? ¿Para qué? Vamos a hacer un minuto de silencio para los que fueron golpeados. ¿Qué pasa? De nuevo, por favor. ¿Qué pasa cuando el docente no piensa su práctica? A mí también hoy, en estos días, viste que Maxi puso hoy, creo que la reunión virtual era, y yo volví a mi trabajo a leerlo y busqué la calificación también, te aclaro, que yo le había preguntado a Maxi si había algún tipo de devolución allá en diciembre, y recién la busqué hace un par de días a la devolución, o sea, estuve de vacaciones total. Pero me hizo pensar cuántos docentes repensaron su práctica en este tiempo de pandemia. Si les sirvió, aunque sea para eso. Buenísimo. Y lo cual también, vos fíjate cómo estamos adiestrados, la cuestión de la evaluación, ¿no? Cómo está presente el número, la numeración, la calificación. Y es la gran mentira, ¿no? Yo digo, ¿a quién le conforma el 10? ¿El 10 qué representa? Para mí el 10 en realidad no es el 10 del aprendiente, es el 10 del alumno como espejo de la repetición y el besito narcisista al docente. Qué lindo que dijo lo que yo dije, le salió parecido a mí. Entonces, por lo menos hubo uno que me escuchó. Claro, pero en realidad, viste, esto de estar pendiente de la nota. Lo que tenemos que externalizar, desprender, es que la nota no es el seguro del aprendizaje. La nota no dice que aprendí. Dice que repetí. Digo, veamos, por lo menos no nos quedemos con que la nota, o preguntémonos, ¿a quién le sirve la nota? ¿Para qué sirve la nota? Por la misma cuestión, yo te decía, cuando vos nos decías, vamos a mirar tal película y a ver qué les despierta, qué les surge, y nosotros te decíamos, y Agustín está ahí, ¿qué tenemos que mirar? ¿A dónde tenemos que centrarnos? Pero es esa, cómo fuimos
educados, la costumbre que vos decís de que nos digan qué tenemos que hacer. Sí. Y por eso, cuando somos docentes en la visión actual, vamos en busca del manual. Por eso yo diría que una de las cuestiones que tendríamos que descalificar es la palabra manual. No tendría que estar la palabra manual en los colegios. Porque ¿qué asegura el manual? La repetición. Pero la repetición ordenada para más. Te da más tranquilidad todavía. Porque además el manual, fíjate vos el manual hasta te trae las preguntas. El docente no tiene que pensar en las preguntas. El manual ya tiene las preguntas. Y para más, como en realidad las preguntas están en función de lo que dice el manual, las respuestas también están en el manual. O sea que no tiene que ser una producción del alumno. O mejor dicho, del aprendiente. Sí es una producción del alumno, no del aprendiente. Bien. ¿Alguna puntualización más que quieras hacer, Maxi, de esto? ¿De lo que compartió Daniela? ¿Se me escucha ahí? Sí. Bueno, la cuestión es la siguiente. Yo me tomé un tiempito, me queda creo que 1 o 2 trabajos que los estoy organizando sin un criterio muy específico, pero sí hice una separación en función de distintos temas que, bueno, yo en algún caso me gustaría compartirla, seguramente la voy a subir en el aula, y para los próximos encuentros también lo podemos retomar porque es como para ir viendo en todo caso o viendo prioridades, separando preguntas repetidas, como para tratar de abordar todas las que hicieron, las que entregaron hasta ahora, digamos. Las preguntas repetidas, Maxi, para entender, las preguntas repetidas serían las inquietudes similares que se dieron en el grupo. Claro, sí, es decir, me refiero a que por ahí en muchos casos varios compañeros han formulado preguntas muy similares, sí. Entonces, como para tratar de abordar a todas, poder identificarlas según bueno, el contenido de cada una de esas preguntas. Bárbaro. ¿Alguna otra? Nos quedamos en una pregunta. Vamos a la otra, Daniel. La segunda dice, si es necesario gustar de la tarea, ¿qué resultados obtiene aquel que ejerce sin amor por lo que hace? Y está relacionado, puse aparte, con la vocación. Bien, está haciendo el caracú de la cuestión, diríamos, acá en Corrientes. Diferenciar profesión de vocación en la práctica, la praxis misma del escenario educativo. ¿Qué pasa cuando tenemos sindicalistas de la educación y no docentes por vocación? Lo mismo, si pueden ver en el canal de YouTube, tuvimos una conversación muy interesante con Jackie Martínez y Max de México, que son terapeutas existenciales fenomenológicos, cuando planteábamos la formación del terapeuta, que hacíamos una similitud con la docencia. Jackie planteaba, ¿qué pasa si no hay vocación, digamos, ¿no? Y esto es tal cual lo que vos planteás, Daniela, ¿no? Y se nota cuando no hay vocación, cuando hay un ejercicio que no tiene de por sí ese amor que genera, digamos, un contagio. Yo creo que verdaderamente se produce una educación, un aprendizaje por contagio, como digamos ahora que estamos en tiempo de COVID, se produce un escenario de contagio cuando hay pasión, cuando hay amor.
sino en realidad se produce un traslado de información. Linda. ¿Cuál es otra pregunta? Muy linda la pregunta, ¿sí? ¿Otra, Daniela? ¿Cuáles son las consecuencias cuando no tomamos conciencia de que en el ejercicio de nuestra tarea somos afectados y afectamos? Qué lindo, bien. Bien, bien. También en esto que pasa, por eso va de la mano sobre todo la salud y la educación, sobre todo en estos tiempos de pandemia, salud y educación van de la mano. No podemos no ser próximos, no podemos no poner el cuerpo, necesariamente afectamos y somos afectados. El aprendizaje bien entendido, la terapia en el orden de la cura, también tienen esto de similar, de que hay que poner el cuerpo y el hecho de una afectación. Entonces no podemos mantenernos impermeables u objetivos. La educación bien entendida y la terapia bien entendida nos afecta y es, como dice Pachadán en la película, digamos, por ahí el enemigo en realidad sería más bien la cuestión de no tanto la muerte, decía Pach, no hay que tenerle miedo a la muerte, sino a la insensibilidad, a la falta de compromiso, de involucrarnos, ¿no? Bárbaro. Ahora conversando la pregunta por ahí, digamos, me hace pensar que la consecuencia, o no hay consecuencia en realidad, porque no sé, pero no hay la consecuencia buscada, que es enseñar y aprender. Sí. Julia decía algo en el chat, a ver. La vocación se vio en la pandemia por todo lo que los docentes hicieron para dar los contenidos a los alumnos, todo un reto y muy lejos del conformismo. Sí, también tenemos que plantear la no generalización, ¿no? Lamentablemente, digamos, como también no tenemos que plantear la generalización de lo negativo, tampoco de lo positivo. Pero sí podemos decir, se dio esto, en muchos lugares se dio esto, y en otros lados se prefirió trasladar la escuela clásica a la educación virtual. Yo creo que se acentuaron, si se puede, no hay que generalizar, pero generalizando un poquito, aquel que buscaba la repetición y la calificación, esto de la pandemia lo acentuó, digamos, porque te mando el cuestionario, devolveme el cuestionario y te pongo la nota. Y aquel que busca un poco más, que le pone más amor, más pasión, también le habrá encontrado la vuelta para desarrollar sus clases y transmitir el contenido y buscar otras estrategias, digamos. Sí, tal cual, tal cual. Me parece que también lo otro, digamos, ha aparecido aprendientes que por ahí en esta situación de pandemia anduvieron mejor y otros que estaban acostumbrados al uso del espacio áulico y de estar muy presentes, le ha costado mucho esta modalidad. Sobre todo se vio mucho en los más chicos, digamos, ¿no? Desde nivel inicial en adelante, es como que se sufrió más la cuestión de la distancia y de pensar una nueva corporeidad virtual, porque no podemos plantearnos, ¿hay cuerpo? ¿No hay cuerpo en la realidad virtual? ¿Qué tipo de lejanía o cercanía establece la realidad virtual, no? Sí, tal cual, Valeria. El nivel inicial fue, para mí, digamos, uno de los más afectados, teniendo en cuenta que siempre se afecta, ¿no? Como decía Daniela, pero me parece que en este sentido, a nivel inicial, sobre todo los chicos que comenzaron en la historia de escolarización con esto, ¿no? Con esta modalidad. Y que no sabemos hasta cuándo vamos a tener esta modalidad, ¿no? Bien.
Valeria, ¿te animás a compartir? Gracias, Daniela. Gracias. De nada. Gracias a vos. Valeria, ¿estás por ahí? Ya no está Valeria, parece. Queríamos que compartas con nosotros tu reflexión, digamos, ¿no? Si no, mientras tanto, podés conectar Ahí está. Ahí. tu micrófono. Estamos con problemita de comunicación. Si no, mientras tanto, Valeria, le pasamos a otro la posta total, no hay problema, digamos. ¿Querés que mientras tanto le pasemos a otro la... Valeria? No, no puedo. Bueno, entiendo que no podés. Para comentar un poquito que las preguntas en función de los efectos de la pandemia son una de las, es uno de los temas, digamos, que más se registraron entre las preguntas que se hicieron. Así que hay mucha reflexión por parte, sobre todo de aquellos que bueno, que lo transitaron no solamente como docentes, sino como padres también. Hay muchas preguntas en función del currículum y de la pandemia, de las posibilidades del derecho, del acceso y de un acceso equitativo en el tiempo de esta pandemia, de si es de lo efectivo o no, de lo virtual. Buenísimo, sí, sí. Qué interesante porque también el uso de una reflexión en función de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Es interesante. De la relación docente-alumno también, mi hijo de 8 años me dijo que no quiere que yo sea la maestra, y que por favor volvamos a las aulas este año. Tal cual, tal cual. Para más por ahí, o sea, esta cuestión de que las familias cumplir otro rol, además del rol de padres, ha generado conflictos entre hermanos también, porque viste que en algunos casos, cuando hay mucha diferencia de edad, por ahí una hermana, un hermano que cumple la función porque los padres no pueden por ahí, y entonces están como educadores de sus hermanos más chicos, se ha armado cada despelote. Tal cual, me dice Arturo. Mi hermana nomás quiero que me ayude con la tarea. Tiene 18 años la hermana y él 8. Mi hermana nomás quiero que me ayude con la tarea. ¿Viste? Sí, sí. Como también en otro caso se han peleado por eso, digamos, ¿no? Una variedad interesante. Comento yo, lo mío un poquito. Dale, dale. Que lo mío fue un poco complejo porque para armar las preguntas como que hacía una pregunta, pero creo que era como que me faltaban más. Entonces, dentro del conjunto de preguntas que armé un poco sobre educación, sobre compañerismo, sobre pregunta esto de cómo hago que el otro entienda que pensamos diferente. Que me ha pasado eso en todos los contextos, más que nada en el trabajo también cuesta mucho, así que esa es una de mis preguntas. La otra pregunta es, ¿solo se aprende contenidos en la escuela? Esa pregunta me quedó marcado de una de las mamás cuando tuvimos reunión en la escuela y la mamá dice, ¿solo en la escuela se aprende contenidos? Y esa pregunta hasta hoy me la sigo haciendo yo. Así que... O qué se enseña y qué se aprende en la escuela, ¿no? Por ejemplo, sigo trabajando sobre ese tema porque me parece importante, la primarización del nivel inicial, los efectos que ha generado de pérdida del jugando como un elemento central.
el juego y el jugando en el nivel inicial le han perdido el respeto, el valor al juego y al jugando en el nivel inicial, pero porque se formalizó y hasta digo, sin querer, los docentes de primaria le piden a los de nivel inicial que ya aprendan algunas cosas de antemano, cuando el nivel inicial es para jugar. Y no es una mala palabra decir eso, porque es el proceso de socialización, es el proceso necesario permite no solamente la cuestión de la socialización, sino el razonamiento abstracto y el razonamiento verbal se ponen en escena a través del jugando. Y es la posibilidad de la creación, cosa que después vemos los efectos en la secundaria, no solamente la baja tolerancia, la frustración, sino también de que ha descendido el razonamiento abstracto y el razonamiento verbal, y aquí quien les habla plantea que es por la eliminación del jugando en el nivel inicial. Sí, porque no es lo mismo sí. plantear lo lúdico que el jugando. Sí. Yo opino esto también, profe, que por ejemplo los chicos que pasan a jardín a primer grado, que me ha pasado en ese curso, en ese grado, que a los chicos les cuesta mucho adaptarse, ¿sí? Le cuesta mucho directamente dar los números, porque están acostumbrados a jugar, me ha pasado. Creo que se le corta ese periodo de adaptación que ellos tienen, que aprendan a jugar, que a través del juego aprendan a sumar, aprendan a contar, que aprendan las vocales, por ejemplo. Ahora ya no se implementa tanto el juego. Es todo a Claro. través del pizarrón, la maestra y los chicos sentaditos, todos formaditos. Que hasta ahora mi otra pregunta también es eso. ¿Por qué se dice que la vieja escuela es mejor que la nueva escuela? Que creo que todo eso engloba esa pregunta. Creo que hay muchas cosas que cambiaron y hay muchas que no. Sí, sí, y ver qué discurso dominante o qué discurso sostiene cada una de las escuelas. Como decíamos, no hay afirmaciones inocentes, digamos. Si uno dice, ¿por qué no volvemos? Uno se pregunta, ¿a dónde volvemos? ¿Podemos volver? No podemos volver. En todo caso, en nuestra historia como humanidad nos sirve para ver lo que pasó, pero no podemos volver. No se vuelve a ningún lugar. Eso es, digamos, uno de los principios de error, ¿no? Sí. Y bueno, y dentro de mi reflexión también creo que hice mi reflexión ahora poniéndome en la postura de alumna, que creo que como docente hay cosas que dejo pasar y como alumna necesito esas cosas. Por ejemplo, dando clases, hay momentos que los chicos necesitan una explicación. Por ejemplo, siempre está el tema de ESI. Entonces, como que se deja pasar ese tema, ¿sí? Y como alumna me doy cuenta que es verdad, es necesario que se deje de dar un poco clase y que se hable de ESI, por ejemplo. Entonces, esa es otra de mis preguntas que puse. Que tenemos que dar ese espacio a los estudiantes para que puedan reflexionar también y puedan hacer preguntas, así como nosotros hacemos preguntas. Totalmente, totalmente. La verdad que lo que por ahí podemos trabajar, que me parece importante, es la complejidad de la pregunta, pero no pensando en un lenguaje extraño o de especialista, sino cómo hacer una pregunta que sea la que configure de mejor manera el campo del problema, ¿no? Porque esa pregunta sea verdaderamente, es como que remueva la tierra, o sea, y tenga presente el contexto, la situación, todo, ¿no? Sí, profe. Creo que a mí hasta ahora sigo reflexionando que hay cosas que creo que no di por falta de tiempo o por falta de herramientas, por ejemplo. Cuando armé mi reflexión puse eso que para mí fue falta de tiempo,
esto también de la pandemia mundial, que fue algo nuevo para todos, que en mi caso fue un cambio rotundo, me costó mucho acostumbrarme al nuevo horario, a la falta de internet, a la falta de herramientas para trabajar en sí, y creo que ahí también está para los chicos, cómo aprenden ellos en esta pandemia. ¿Será que aprendieron? ¿Qué cosas aprendimos nosotros docentes? Ujú. Sí, y por ahí esta cuestión que cuesta mucho de plantear la horizontalidad. ¿Por qué no plantear, en vez de qué aprendieron y qué aprenden de manera separada, por qué no hablar en plural, incluirnos, ¿no? ¿Qué vamos a aprender nosotros juntos, el alumno y el docente, planteando un problema que los involucra a ambos? Es la Ujú. oportunidad más interesante que nos da la pandemia de que estamos en un momento de incertidumbre compartida, tanto el docente como el alumno. Entonces eso es una gran oportunidad. Fíjense lo que les digo, una gran oportunidad para no plantear la, la posición pasiva del alumno que tiene que recibir la solución y repetirla, sino el plantearlo como un problema que nos involucra en una instancia de contexto social. ¿Qué hacemos con esto juntos? ¿Cómo, en vez de decir ustedes tendrían que aprender así, plantear el problema con el aprendiente? Es decir, ¿cómo les parece que pudiéramos aprender en esta situación? Estos temas son los que tenemos que desarrollar. ¿Cómo aprendemos juntos esto? ¿Qué les parece? ¿Qué cambio, no? Esa horizontalidad, ¿qué cambio? No tener que mostrar la necesidad del absolutismo, de una posición jerárquica por excelencia. Este es el que sabe y este es el que no sabe. Cuando en realidad nos permite esta posición actual que estamos viviendo de incertidumbre, que aprendiente y enseñante conviven en la incertidumbre. Bueno, en función a eso quería comentarte una cosita. Ahora te voy a compartir el archivo, pero por ahí para algún compañero que todavía esté un poquito medio atrasado con la entrega de estas preguntas, eh, hay en varios casos donde las formularon como si vos le fueras ¿qué piensa usted? ¿Qué dice usted? Eh, Claro, entonces, en más de un caso, me parece que le vas a tener que pasar la cuenta después, porque ya, bueno, yo las puse algunas como en preguntas generales, ¿sí? Que son algunas preguntas que ya como que muy, muy generales que se iban hacia otros temas que tal vez están vinculados a lo que estamos trabajando y lo que venimos compartiendo en estos encuentros, eh, pero ya eh, por ahí, no sé, si exceden las posibilidades de contestar preguntas que sean de carácter existencial, digamos. a la puta, perdón. Así que bueno, eh, Por ejemplo, les comento que la economía en las Bahamas tiene alguna influencia con la existencia educativa. Ahí me sonó ya, me mató, digamos, ¿no? ya en algunas como que ya te digo un poquito. Pero bueno, eh, yo traté de ordenarlas. En todo caso, después también podemos discutir si esas, si esas categorías son apropiadas o si las podríamos ordenar de otra forma. La idea era por ahí eh, poder darle un orden a los distintos puntos que se tocaron, ya sea la práctica psicopedagógica. Me parece que las preguntas que están ahí van a ser una de las importantes como para desarrollar, preguntas vinculadas al aprendizaje, a la enseñanza, al currículum, eh,
a los sujetos, a la inclusión, esas cosas me parece que me parecieron interesantes destacarlas, digamos, y organizarlas como para ir tomando distintos temas y por ahí no perdernos en todas las preguntas, más allá que todas las preguntas están ahí en el cuadro, así que está bueno. Yo, una vez que finalice y una vez que el resto vaya subiendo también sus preguntas, las voy a ir agregando, digamos, en ese cuadrito. Me parece que está bueno también compartirlo con el resto de los compañeros eh, para que vean, bueno, qué es lo que preguntó cada uno. Sí, 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 sí. Pero es interesante como ficción, ¿no? En todo caso, en vez de pensar, hacer como que no sea el profesor Ilse el que conteste la pregunta, sino como algo ficcionado, podemos hacer un juego, ¿no? Que largamos una pregunta a alguien, no al profesor Ilse. Claro, por eso te digo, me pareció, estaban ahí, viste, como, contésteme esto. Sí. Sí, sí. Sí, yo no llegué a terminar vida religiosa, así que no puedo ser párroco ni algo por el estilo. Sí, por ahí eh, puedo acompañar la reflexión, decir, bueno, yo también pregunto, o devuelvo la pregunta, ¿viste? Reformulamos la pregunta. Pero interesante, igual, interesante porque también vemos qué generamos, ¿no, Maxi, en este tiempo, ¿no? Sí, no, la verdad que hay cosas muy interesantes en los trabajos de las chicas, eh, que son los que me vienen a la cabeza, de Daniela, de Laura, de Lorena, que no está en este momento. Eh, hay, hay, hay varias preguntas que son ahí, viste, una patada en el pecho, así que está bueno. Buenísimo. Sí, todo, a ver, Daniela sobre todo y Laura que estaban compartiendo, vamos a tener un gran inconveniente. Yo le digo que el paso, si queremos hacer como un caminito, sería el caminito de, eh, no digo de las certezas, a ver, el camino de pasar de una forma común a la pregunta, a la duda, a la irreverencia, ¿no? Porque pensar en que en esta cuestión, eh, pensar, digamos, perdón, hola, estoy dando clases. ¿Podés llamarle a Dana y pasarle tu número de documento, por favor? Eh, la, perdón, disculpen, la cuestión de hacer preguntas y de ser preguntones, jode, digamos. Jode. O sea, el sistema no es que nos va a asimilar rápidamente esto lo que planteaba Daniela. No es que, es como que hay mucho rechazo cuando alguien eh, no hace lo que le piden, ni se acomoda, o sea, eh, al lugar como se lo confirmaron que tiene que ser, digamos, ¿no? Recuerden que no por casualidad se instaló la palabra disciplina y disciplinada, ¿no? La ciencia de la complejidad es una ciencia indisciplinada. Es un desafío, les digo por si acaso, ¿no? Que por eso también cuando ustedes por ahí busquen quién era Baró, por ejemplo, un sacerdote jesuita y psicólogo social, que lo mataron, ¿sí? Eh, lo mataron. Él plantea la psicología relacionado con el momento, la teología de la liberación, él plantea la psicología crítica, la psicología de la liberación. Eh, y bueno, no por casualidad también mucho tiempo fue prohibido Freire.
Prohibido Freire. ¿Por qué será, no? Es interesante ver esto. Bien, ¿algo más que quieras agregar, Laura? Como reflexión o pregunta. Bueno, mi reflexión no la tengo para leer, pero más que nada voy a hacer como un resumen cortito. Es esto de que fue todo un cambio para mí, creo que para la mayoría lo de la pandemia. Esto de tener a mi hija en casa, de estar con los perros, tener que hacer cosas de la casa, tener que trabajar, tener que estudiar, que hay días que no hay internet, cuesta mucho. Y creo que no todos sabemos todo sobre la tecnología tampoco, así como los alumnos que yo también aprendí. Así que fue un desafío más que nada para mí y con el espacio comenté esto, que creo que yo muchas veces falté a las clases virtuales por falta de tiempo y por tener que trabajar. Pero esa oportunidad que tuvimos fue de, ¿cómo puedo explicar? Como que nos pudimos acomodar todos porque teníamos videos de las clases, las actividades, creo que todos los profes dieron un poco más de tiempo y fueron muy flexibles con nosotros. Así que ese fue más que nada mi reflexión también. Creo que fue un cambio, pero pudimos sobrellevar este cambio y hasta ahora creo que podemos seguir sobrellevando. Buenísimo. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir? Qué callado que está Agustín hoy. Justo estaba por decir eso. Ya que me llaman, escuchá, ya que me llaman a jugar, acá vengo. En realidad, así como todos ustedes tuvieron un cambio, imagínense a mi edad, ¿no es cierto?, teniendo un montón de inconvenientes también, pero el peor de todo fue que me formatearon el disco, así que yo no sé ni qué trabajo me falta, no me falta que dé ni hablar en la escuela, pero bueno, la semana que viene será. Espero sigan teniendo paciencia. Con respecto a la materia, ¿no es cierto? Realmente podría decirle a ustedes, verán el cambio incluso de mi actitud, ¿no es cierto? De silencio, porque estaba un poco medio por allí acelerado, podría decirse, y pegué una frenada y me detuve a pensar un montón de cosas que no veía, a pesar de escuchar mucho y de ayudar, no en el ámbito escolar como ustedes docentes, queridas docentes, que en un principio también estaba medio embroncado con ustedes, porque yo escuchaba la palabra o la frase de los chicos o de las mamás y no pensaba, no razonaba, sino decía, pucha, ¿qué es esto? Bueno, no quiero decir improperio, pero bueno. Y estaba medio con bronca con ustedes, es la verdad. Fue cambiando eso. Y cambió del día a la noche, se dio vuelta la tortilla. Y empecé a mirar cosas que antes no veía. Que le doy la razón. Yo no sé si estuvo Maxi cuando hablaba con Daniel, me decía, vos tenés que estudiar psicopedagogía. Oh, mira, yo estudiar a mi edad, hablar. No me acuerdo si estuvo Maxi, pero bueno, aquí estoy con ustedes compartiendo y mi experiencia, no con los niños, con la mamá, sino con la gente grande, con la gente adolescente, con la gente joven, fue cambiando en el ámbito de escuchar, de comprenderle, no de aconsejarlo, sino de sugerirle y más de contarle mi experiencia, ¿no es cierto? Y sigo yo, como siempre, enganchado con lo religioso como catequista que soy, ¿no es cierto?, en la fe católica. También ahora me hice, por decirlo así, charlamos mucho con pastores, charlo mucho con musulmanes y judíos. Bueno, se dio la oportunidad de que me metieron en un grupo sin querer, queriendo, y charlamos y dialogamos abiertamente, pero con la verdad y con mucho respeto, que es lo que
aprendí de ustedes, el respeto y sobre todo charlar y escuchar con mucho respeto. Bueno, mi experiencia de lo aprendido es que tengo que seguir aprendiendo mucho más y totalmente agradecido por la paciencia y por ahí algunas cosas que yo metí la pata que sí reconozco. ¿eh? Gracias, profe Ilse, gracias, Maxi, y a ustedes, compañeros que por ahí no los veo y están escuchando. Siempre estoy atento a algún requerimiento de ustedes también. Bien, bien. Leonardo, no se escucha. No, no se escucha. No, no, no. ¿Vos escuchás? ¿Vos escuchás? No, yo Abrí no tu escucho, no sé micrófono, ustedes. Leonardo, está cerrado tu micrófono. Ahora sí, ahora sí. Yo no escucho, ¿ustedes No, no se escuchan? te escucha. No, no se le escucha. No sé qué puede hacer. Che. Qué macana. No sé qué le podés, porque sos más tecnológico que yo. Yo no sé, bueno, tengo respuesta de lo que me pasó hoy. Eh, es más, estoy con el teléfono y la compu, tuve que silenciar la compu para que no haga el acople poniéndole los auriculares, porque no sé, la verdad que no, pensé que me conecté, error mío, 10 minutos antes, sin probar, así que, bueno, sucedió lo que sucedió. Ya pasamos un Leonardo, año de pandemia y ¿estás con computadora, Leonardo? Eh, a la derecha, abajo de todo, vas a encontrar 3 puntitos, ¿sí? En la pantalla. A la derecha, abajo de todo, en la esquina, vas a encontrar... yo con respecto, bueno, buenas noches a todos. Vas a encontrar 3 puntitos, ahí apretá esos 3 puntitos. ¿Se escucha y ahí? Tocar, Ahí. ahí está. Abrí Sí, configuración y ahí configurar tu micrófono. Ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Profe, Ahí hola. está, ahí Hola, está, hola. está. Ahí cortaste. Abrí el micrófono nuevo. Es complicado para todos esto. Me dice que sí está bien. Lo que pasa es que es media complicada. ¿Pero se escucha? Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí. A ver si le escribo. Le escribo al grupo. Bueno. seguí hablando, ahí te escuchamos.
Bueno, mientras tanto les comento que acabo de subir el enlace del cuadrito que les comentaba en el aula, debajo del trabajo final, así que ahí van a poder chusmear también qué es lo que preguntaron sus compañeros, y me parece que está bueno para los próximos encuentros también ir viendo y tratando de abordar las preguntas según, según distintos temas más amplios, digamos. Ahí entré por acá. ¿Me escucha, ¿Qué? profe? Dale, te escuchamos. Bien. Sí, sí. Ahora sí, ahora sí. Hay que entrar por el celular, porque la computadora Por está ahí súper. Bien. sacarle la Yo cámara como para que no te ocupe, sacarle la cámara para que no te ocupe tanta memoria. Ahí está. Bien. Sí, yo como le comentaba a los profes, para mí fue una experiencia nueva, igual que, como comentaba el compañero recién, yo mucho tiempo dejé de estudiar, retomar lo que tenga que ver con el tema de estudios. Me parece interesante, si bien yo estoy un poco atrasado porque tengo 2 trabajos como para poder sustentar, que está bastante complicada. Encima ayudo a un amigo que es profesor de historia y también es ciego. Entonces, ahora que está con el tema de la virtualidad, como comentaba la compañera, la dificultad de los docentes y el tema del planteamiento, muchas preguntas a la cabeza, es decir, en el caso de este chico, este alumno, de ser profesional y querer capacitarse aún más, de no saber cómo tratarlo, de no saber cómo hacer las tareas, y yo siendo su como intérprete, intermediario, me he dado cuenta de que muchas veces como docente yo decía, cuando le planteaban cosas a él y me surgía pregunta, y yo cada rato le decía, ¿por qué te mandan a hacer? ¿Por qué te preguntan esto? ¿Por qué plantean esto? ¿No es mejor esto? ¿No es mejor aquello? Eh, ¿Por qué hacen una introducción? ¿Por qué no van a lo puntual? Eh, y me son muchísimas ideas y muchas preguntas, como vengo diciendo. Me costó, me sigue costando y yo sé que me va a seguir costando, como dijo la compañera, adaptarme al estudiar. Tengo muchísimas preguntas en la cabeza y como buen geminiano, si no lo sé, lo googleo. Lo sé, lo googleo, hasta que no entienda por qué, no dejo de buscar, no dejo de leer hasta que no se me... Y a veces, con el tema de estudiar la carrera, me llamó mucho la atención porque realmente creo que podemos generar un cambio. Creo que esta generación puede generar un cambio. Nada más, como dijo la compañera, creo que los docentes actuales o por las situaciones como que van perdiendo la pasión. Muchas veces en didáctica, cuando voy leyendo las temáticas o incluso la didáctica, él que está en otra institución privada, eh, tenemos debates, generamos debates, tipo, ¿por qué te hacen esto? ¿Por qué te hacen hacer de esta manera? ¿Por qué apunta a esto? ¿Por qué apunta a aquello? Y se arma un debate de hora y media, y lo que menos hacemos es hacer la tarea porque estamos debatiendo sobre historia, geografía, didáctica, práctica, pedagogía, y bueno, y ahora esto, algo nuevo para mí, que hacer lo que es la filosofía. Ya vivo mirando los videos, vivo viendo los encuentros y hay cosas que me cuestan, pero siempre estoy abierto a los nuevos retos, que esa es la idea, ¿no? Empezar a aceptar retos nuevos para aprender. Y estar hoy en la charla ayuda mucho como para poder direccionar y aprender. Creo que, como me dijo Dani, el director, ex director ya, eh, que hay que meterle pata, que esas ideas que tengo dadas en la cabeza se puede generar, pero hay que dar el primer paso. Y bueno, y el primer paso ya lo di, que fue entrar a estudiar esta famosa carrera. Y bueno, esperemos que lleguemos a recibirnos con todo
lo positivo, ¿no? Y llevarme lo mejor. Así que, bueno, y ahora ponerme al día de esta charla, ponerme al día con el trabajo práctico. Sí, y en esto de que el trabajo práctico no sea vivido como un trabajo, sino verdaderamente en esto cuando vemos eh, que, que no es un trabajo propiamente, sino es un... Claro, sí es una cuestión de análisis, sí, estoy leyendo que es un análisis, estuve escuchando y está bueno porque nos hace pensar, como dijeron hoy, estamos tan acostumbrados a, a hacer el copy y pegar que a veces tener nuestras propias ideas, y él me decía, no, es que en la facultad, por ejemplo, no sé, estaba estudiando profesorado de historia, era pregunta, respuesta y tenés que hacer así, pero ¿y por qué? Y discutíamos, yo discuto con por qué tenés que expresar así si vos pensás así. Y si nosotros estamos viendo que la manera de aprender es mejor hacer de esta manera y no de esta manera, entonces estos debates, entonces esto me ayuda mucho a la autorreflexión Totalmente, como sí, futuro la idea es que al revés, digamos, ¿no? Si el docente, el educador, no tiene un uso reflexivo en su historia personal, es imposible que pueda ocupar el uso reflexivo en la pedagogía. ¿Se entiende? Si la reflexión es un elemento extraño a la persona del docente, es muy difícil que esté en su práctica docente, la reflexión. Como también tenemos un gran problema que la mayoría de los educadores casi no leen. Entonces, ¿cómo hacemos desde el plano ético o desde el plano de autenticidad, por decirlo así, de exigir a los alumnos que leen si el docente no lee? Ojo que estoy diciendo leer, no estudiar, ¿eh? No es lo mismo. Claro, consulta esto como planteó una compañera del hecho de que los docentes pierden la paz. Tengo amigos en Corriente que están en las clases y él con el compañero de grupo estaban armando el currículum para el trabajo de este año y que no sé si fue la directora, no me acuerdo cómo fue, le dijeron, no, copia y pega y presentamos, vamos a hacer lo mismo del año pasado. Un clásico, Pero un clásico. Pero vos decís, pero entonces, ¿dónde está la pasión? Yo como en su momento, igual que tengo amigos que son de diferentes y analizamos y siempre decimos, siempre lo mismo, hay que enseñar, pero yo les escucho que fue debaten y digo yo, ¿por qué? Si realmente vos podés pensar de actuar y actualizar y mejorar la educación en este momento de pandemia, ¿por qué no aplicarla? ¿Por qué no generar ese cambio y decir, bueno, listo, si el director lo dice que hagamos así, y así queda, y así quedamos también. Les cuento Generó, algo por si acaso si me encuentro en alguna situación, en otra faceta de mi vida como selección de personal. Cuando hago selección de personal, hago 3 preguntas clásicas en mi caso, como cuando estoy seleccionando. Primero, ¿cuál es el último libro que leyó? No importa para qué puesto, ¿no? ¿Cuál es el último libro que leyó y en qué año leyó ese libro? ¿Sí? ¿Qué le dejó este libro y por qué lo leyó? Segunda pregunta, ¿qué es el último aprendizaje importante que piensa que tuvo en su vida? Y tercera y última pregunta, que suelo usar siempre como después otras preguntas acomodes, ¿cómo se ve de acá a 5 años? Esas son Estoy tres, bochada para el laburo ya. son, son 3 preguntas que hago para la selección de personal, no importa el puesto. Le digo por si acaso, ¿no? Para claro, tener...
Claro, es difícil. Por ejemplo, a mí, el que yo lo leo muchísimas veces y que me gusta mucho, la editorial de Bernardo Estamatea. Es un libro de nudos mentales que tengo hace como 5 años que me lo regalaron y leo y lo releo y lo vuelvo a leer y cada vez que leo encuentro siempre algo nuevo para aprender, algo nuevo para aplicar y te hace pensar un montón. No sé si le pasará con alguno. Sí, sí, sí. Y nos repreguntamos. Sí, sí, sí. Bueno, Maxi, ¿te parece si retomamos la semana que viene? Sí, sí, perfecto. Leonardo, no era una pregunta para el trabajo, por las dudas. Chiste. Eh, No la uses. sí, lo que digo es, primero, bueno, vamos a tratar de convocar al resto de los compañeros para la semana que viene. Me parece que está bueno también que el resto que compartió sus trabajos y sus producciones las pueda verbalizar en el encuentro acá con compañeros y con nosotros. Yo sé que, bueno, acá la situación es bastante complicada, la semana empieza con primer día de clase, no primer día de clase, sino primer día de trabajo con paro. Independientemente de eso, bueno, nosotros por ahí también me lo había planteado una compañera, ¿no? Como si todavía estamos de vacaciones, nosotros arrancábamos con las clases y demás. Yo lo que le planteé es que más que clases eran unos espacios de tutoría y sí, bien, Valeria, toda la semana está declarado el paro. No es que nosotros seamos ajenos, es más, estuvimos presentes con varios compañeros en las marchas siempre y seguramente nos van a encontrar también en el transcurso de la semana en función de las actividades que en el marco de la lucha salarial docente se disponga. Pero independientemente de eso, bueno, nosotros lo planteábamos como un espacio para ir sacándonos un poco la modorra y retomar otra vez un año que, bueno, venimos de un año cortito, en el caso de psicopedagogía de un año cortito, con la necesidad por ahí de ir cerrando algunos espacios. Hay compañeros que tienen dudas sobre si lo que hice está bien, cómo cierro mi calificación, todas esas cuestiones. La idea era ir empezando a encontrarnos como para no perder la costumbre, ¿no? Este año va a ser un año complicado otra vez, ya desde lo salarial, desde las condiciones de vida para todo, pero también, bueno. Pero vamos a tener reflexión filosófica. Pero vamos a tener reflexión filosófica. No, Mirá, bueno, también esto también rescatar en varios de los trabajos y en los mensajes personales por ahí que recibimos, que varios compañeros nos han planteado el agradecimiento, y la verdad que nosotros nos sentimos agradecidos que nos acompañen también. Del contacto, de tratar de mantener el contacto, de la comunicación permanente, de estar disponible un sábado o un domingo para un mensaje de consulta que alguien tenía. Entonces, por ese lado, bueno, es un poco, digamos, la dinámica que tratamos de llevar adelante con la Mariano Ferreira, y bueno, así que bueno, ya está subido el cuadrito. No se vale robar preguntas para aquellos que no entregaron el trabajo todavía. Sin repetir y sin soplar. Exactamente. Y una aclaración también que quiero hacer, que Lorena, como buena directora que es,
me retó en el trabajo, porque una de las indicaciones o criterios que se habían planteado en la elaboración de este escrito tenía que ver con no hacer preguntas ingenuas. Y yo ahí le voy a reclamar porque no sé si ella estuvo en la última clase, pero es decir, expliqué que no me refería a preguntas ingenuas, que las preguntas que alguien pudiera hacer no sean interesantes o no sean válidas para ponerlas en juego en el espacio, sino que me refería a una ingenuidad de decir, bueno, voy a poner esta pregunta para completar, ¿sí? Cosa que, bueno, como decía hoy, varios de los compañeros no ha sido ese el caso, y eso es lo bueno, que han hecho preguntas muy incisivas, polémicas en algunos casos, y que está bueno también contar con el resto de los compañeros, en muchos casos docentes o en otros casos no docentes también, para poder, me parece que se puede poner un poquito más picante la cosa. Eso sería lo bueno. Bárbaro. Sí, Maxi, sí, sí. Lo primero, bueno, avisarles que Lorena pide disculpas ahí en el grupo, que se le complicó el tema de los tiempos, ya le debe estar ardiendo la oreja, la nombramos como 6 veces. Y lo otro, si podés compartir el enlace del conversatorio que nombró al principio Ilse, que me parece que tenía que ver con el tema de lo vocacional. Entonces, si él te comparte, si lo puedes poner en el grupo, Sí. como para mirar. Y de paso aprovechamos para que lo busquen en YouTube, como dice Jesús, aquí está. Y se viene haciendo un trabajo. No sé si querés comentar un poquito. Sí, no tiene carrera de youtuber, digamos, pero sí hay un trabajo muy interesante. No sé si es notorio que no tengo carrera. Pido ayuda, gracias Maxi, porque Maxi me ayuda, pero la idea es por ahí compartir. Meto una anécdota. No sé si vieron en estos días, uno de los chicos vuelve a la escuela, todos los medios de mando en Buenos Aires, y le dicen, la maestra lo espera en la puerta y le dice, estoy muy contenta de este reencuentro, ¿vos también? Y el niñito le dice, no. Entonces dice, ¿pero por qué no? Porque yo quiero ser famoso y quiero ser rico. Entonces le dice la maestra, para eso tenés que estudiar. Y dice, no, yo quiero ser youtuber. Mira vos. Es una cosa muy linda de ver, y aparte, bueno, después, bueno, podemos ponerlo en juego, digamos, en una de las preguntas que habían mencionado. Perdón, paréntesis aparte, vuelvo con el trabajo que viene haciendo Irse, que nos comente un poquito. Bueno, la idea un poco es siempre establecer como lazos de conexión con Latinoamérica, con referentes argentinos, pero también de Latinoamérica, de Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, México, Bolivia, Perú. Entonces, por ahí hay temas que están más relacionados con lo terapéutico. Pero Madrid de Bolivia, estos últimos, que planteamos la situación actual y viéndolo desde un abordaje de, por ejemplo, la cuestión de la educación en Bolivia. Así que tienen bastante por ahí para compartir, y también se ha subido estas clases, estos encuentros, también están en YouTube. Así que pueden buscar. Sí, eso les comento, que los que están en las aulas, fui cambiando porque algunos compañeros tuvieron inconvenientes, en algún caso para ver o descargar los videos de los encuentros, y para descargarlos, por ejemplo, si algún compañero lo descarga en el teléfono, le va a ocupar mucho espacio. Entonces, me tomé el trabajito de dejar una cuenta de Drive que yo había armado solamente para la biblioteca digital, y pasar todos los videos que estaban en principio en una cuenta de Drive, pasarlos a un canal de YouTube. Entonces van a estar disponibles, y por ahí también
me aseguro de no borrarlo por error o alguna cuestión que pueda llegar a pasar, o de los problemas que algunos compañeros tenían para verlos también. Ya somos youtubers, entonces. Sí, por ejemplo, ustedes ponen del mito al logos y ahí van a estar, por ejemplo. Ponele, que uno que los que salta inmediatamente. Igual, esto también lo planteo, ¿sí? Si por ahí y esto para los que están acá y para el resto que lo ve después, si alguien tiene algún inconveniente, está toda, es decir, se modifica la configuración para poner el canal en privado y solamente lo vemos nosotros a través del aula. No es una cuestión, digamos, mediática, sino una cuestión ahí para mejorar el uso o para hacer más efectivo por ahí el uso del Drive, que bueno, se iba a quedar sin espacio en algún momento, y poder mantener la bibliografía digital ahí y tener en la nube, si se quiere, el registro de los encuentros en video, ¿sí? Entonces, si por ahí alguno, esto también, si por ahí alguno me dice, no, sabes que yo no quiero que esté mi imagen o mi fotito en el canal de YouTube, lo ponemos como privado al video y solamente lo vemos nosotros. Así que no hay ningún inconveniente por eso. Ok, de igual forma para la próxima, por favor, el peinadito, yo me voy a arreglar un poco la barba para tener más cuidado, digamos, de la imagen. Bueno, les agradecemos, yo les agradezco mucho por este tiempo y como siempre digo, cada encuentro también a mí me deja esto que compartieron ustedes, a mí me encanta porque, bueno, me genera a mí seguir pensando también, ¿no? Así que bueno, es enriquecedor para todos, me parece, ¿no? Así que gracias. Estos son los nutrientes que a uno lo alimentan en verdad, digamos, ¿no? Así que bueno, seguimos en contacto, no sé, después Maxi. Sí, hasta el próximo viernes, y dejo ahí una de las preguntas que está bastante buena, y vos justo que vos hablaste de nutrientes, ¿cómo se nutre el psicopedagogo? O algo así, la buscamos bien para la semana que viene. Dale, ¿sí? dale. Así que, bueno, nos vemos. Nos vemos. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.